Hay un país de Sudamérica que me intriga. Tiene una superficie aproximada de 1.098.500 kilómetros cuadrados y una población de 12 millones de habitantes, organizada en 9 departamentos con 2 capitales, una constitucional y jurídica, Sucre, antigua Chuquisaca, y una legislativa y gubernamental, La Paz, que es la considerada la más alta del mundo, pues está a 3.650 metros sobre el nivel del mar. En 2009 aprobó su nueva constitución en la que se declara Estado plurinacional reconociendo los derechos de todas las minorías indígenas, pues más del 50% de la población lo es. En 2005 pasó de ser una economía liberal a mixta, nacionalizando todas las industrias y empresas. Por lo tanto, el PIB subió de 9.500 millones de dólares a 30.381 millones y el PIB por cápita de 1.010 dólares a 2.757 dólares. Y donde el gobierno, a pesar de no ser indígena, ellos tienen una gran fuerza institucional. Estamos hablando de Bolivia. Esta majestuosa tierra, cuyos idiomas oficiales son el español, el quechua, aymara, guaraní y otros 33 dialectos oficiales, tiene sus fiestas nacionales como el 6 de agosto de la independencia y el 22 de enero la fundación del Estado plurinacional. Sus fronteras son Brasil por el norte y el este, Paraguay al este y sureste, Argentina al sur, Chile al sureste y Perú por el noreste. En cuanto a geografía y clima, la zona central suramericana se extiende por el Chaco y hasta la Amazonía. La altitud máxima es el Nevado Sujama, a 6.542 metros sobre el nivel del mar, y la mínima, a 90 metros, el río Paraguay. Está dividida en 3 zonas: el altiplano, donde está el lago Titicaca, el Salar de Uyuni, que es el más extenso del mundo. Esta zona, la mayoría, su altitud es de 3.000 metros sobre el nivel del mar, entre los 2 grandes ramales de la cordillera occidental y oriental. La temperatura promedio es de 15 a 20 grados centígrados de día y 0 de noche, con heladas y nieve frecuente. Es un clima seco, con bastante irradiación solar. Allí están las ciudades de La Paz, de Potosí y Oruro. Está en los valles y las yungas, que es la zona subandina intermedia, con clima templado, vientos nororientales húmedos, con lluvias frecuentes en las montañas y nevada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Los llanos y Amazonía, 59% de la superficie nacional, está en el norte de la cordillera oriental hasta el río Paraguay, con extensas selvas, rica flora y fauna, clima húmedo tropical con temperatura promedio de 30 grados, vientos de la selva amazónica con lluvias frecuentes, en mayo vientos secos y en invierno fuertes al sur, llamados los surazos, esto hasta la temperatura más fresca. La parte amazónica es uno de los mayores ecosistemas continuos del mundo, considerada una de las zonas prístinas y bien conservadas de Sudamérica. En cuanto a hidrografía, tenemos 3 grandes cuencas, que son las del Amazonas, las del Plata y la Cerrada y del Altiplano. Tiene 10 subcuencas, 270 ríos, 184 lagos y lagunas, 260 humedales y 6 salares. Comparte con Perú el lago Titicaca, que es navegable y es el más alto del mundo, el cual circunda por el río Desaguadero hasta el lago Poopó, que es salado. En cuanto a orografía, tiene la cordillera de los Andes con 3 sistemas, el occidental, central y el oriental, así como Colombia, y este forma el escudo brasileño. En la cordillera occidental tiene bastante actividad volcánica y es la frontera con Chile. En cuanto a cultura, la religión es predominantemente católica, una minoría protestante, pero con sincretismo indígena. Los ritmos tradicionales son la cueca orureña, la cueca paceña, tincú, diablada, culaguada. La gastronomía, hay una variedad de platos típicos, el principal es el silpancho, que es una carne servida sobre el arroz, huevos y papa, y el yahua, que es una salsa picante similar al ají que comemos aquí en Colombia. La bandera, creada en 1851, es roja, amarilla y verde, con el escudo en el centro, pero la más común es el huilpala, creada en 2009, que es esta bandera de 7 colores a cuadros. La economía está basada en agricultura de soya, caña de azúcar, arroz, trigo, maíz. Es el segundo productor de quinoa después de Perú. Y en cuanto a minería, producen zinc, plata, plomo, oro. Es el cuarto productor de estaño a nivel mundial y uno de los principales de gas natural. Su moneda, el peso boliviano, y sus socios comerciales principales son China, India, Brasil y Argentina.
En cuanto a la historia, existieron las culturas Chiripa y Huancarí, luego vino la Tiwanaku, después de esta, cuando colapsó vinieron los Aymaras. En el siglo XV hubo la invasión inca con la lengua quechua, imponiendo algunos aspectos culturales, pero respetaron la lengua y la identidad aymara. En el siglo XVI se dio la invasión española por la explotación minera, especialmente en Potosí a causa de la plata. Allí se creó el Virreinato de Perú. La mayoría de la mano de obra de estas minerías eran indígenas. Allí la autoridad era la Real Audiencia de Chacras, en La Paz. En el siglo XVIII se dieron levantamientos indígenas del famoso Tupac Amaru II, que es un personaje bien especial, y en 1809 se da la sublevación en Chuquisaca, es decir, Sucre, y luego en La Paz. Luego se dan las revueltas de los patriotas versus los realistas, cuya victoria fue de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Se dio la independencia del Alto Perú, como se llamaba antes, luego se llamó República de Bolívar y finalmente Bolivia, cuyo primer presidente fue José Antonio Sucre. Revisemos el periodo prehispánico. Dado que no existían las fronteras que tenemos hoy en día, estas culturas indígenas compartían fronteras. Especialmente la cultura tiwanaku compartía con los incas y los chavines en el Perú, también con los Atacama y Changas en Chile y otros en Brasil, con Argentina. Incluso hay convivencia de tribus con los Arawak en Venezuela y Colombia. Pero desafortunadamente hay un desequilibrio en la información porque las organizaciones políticas y la impronta estatal de cada gobierno desarticulaba o transformaba la información. Sin embargo, sabemos que todo lo andino es una articulación de diferentes ecologías y altitudes, pues los ríos de los cuales se alimentan las tribus nacen en los Andes y desembocan en la Amazonía, convirtiéndose en corredores de comunicación en los cuales se conectaban las historias. En el periodo paleoindio están los cazadores-recolectores, cuya relación entre el hombre y la megafauna en el sur es bien especial. Ya en el periodo arcaico, estos cazadores-recolectores sobrevivientes de la última glaciación y la desaparición de la megafauna, el Holoceno, da paso al periodo formativo, donde se da la sedentarización, la complejidad cultural, grandes estados y el desarrollo sociopolítico. En cuanto a los orígenes de la población que allí habitaba, el argentino Florentino Ameriño, él afirmaba que era autóctono, que eran propios de ahí de la región, pero no hay restos óseos humanos encontrados. El portugués Méndez Correa en 1925 decía que venían de Australia. Alex Iriga, el alemán, en 1937 él afirmaba que venían de Asia por el estrecho de Bering, entraron a Canadá y bajaron a Sudamérica. Y el francés Paul Rivet en 1943 decía que era poligenética, con diferentes continentes. Esta aún está por confirmar a través del estudio del genoma humano. El periodo arcaico, que viene desde el año 9000 al 2000 a.C., la investigación realmente es escasa allí en Bolivia. En 1903, el francés Georges Curti encuentra el primer yacimiento paleolítico en Sur-Lipez. En 1954, el argentino Ibarra Grasso encuentra Vizcachaní. Allí hay un campamento al aire libre, una gran cantidad de instrumentos y herramientas, y por décadas fue el más importante yacimiento. En el 58 y en 1980 estudió toda la laguna de Honda, en Lipez, en San Pablo, el Altiplano, en las Tierras Bajas, en el Chaco, en Ñapa. Hay restos humanos de más de 6.000 años de antigüedad y en Cochabamba. En 2012, Capriles y Albarracín encuentran la cueva Bautista en San Cristóbal, en Lipez, Potosí. Allí hay presencia humana de 10.900 años de antigüedad. Es el más antiguo a la fecha. El periodo formativo, que va desde el 2000 a.C. al 4000, hasta el 400 y 500 después de nuestra era, es el periodo de transición. Es donde hay más desarrollo sociopolítico y cultural. Está el surgimiento de la agricultura, sedentarización, alfarería, construcción de villas, poblados permanentes. Surge también las religiones, los rituales y la identidad de los pueblos. Hay diferentes tipos de desarrollo en cada región. En este periodo se desarrolla la cultura tiwanaku, aunque también hay complejidad y diversidad de otros pueblos. Se desarrolla la cerámica, la arquitectura y los símbolos. Hay tres regiones principales. En el lago Titicaca, en la cuenca del Titicaca, está la cultura chiripa. En Oruro, en los valles de Cochabamba, está la cultura huancarani. En Santa Cruz está la Amazona, Mojos y Chaco. Después de ellos viene la cultura tiwanaku.
cuyos mitos e historias registradas por los cronistas españoles hablan de su autodenominación como el lugar de origen de la humanidad. Allí había construcciones pre-incas cuya orientación eran los puntos cardinales. Desde 1952 al 80, muchas universidades extranjeras hicieron varios estudios. Allí encontraron a Tiwanaku como el centro urbano y ceremonial más complejo y un sistema de agricultura especial llamado sucacoyos, que son sistemas de riego y drenaje. Esta ingeniería hidráulica también está en la cultura Pachiri y Lucarmata. Tiwanaku está formado por diferentes grupos étnicos y sociales, al igual que en otras regiones. A la fecha de 2007 solo se ha excavado especialmente en Tiwanaku y no tanto en otros lugares, pero las condiciones de conservación de las ruinas son lamentables. Por ejemplo, el monolito de Bennett está perdiendo los símbolos esculpidos en el cuerpo. Después de la caída de los Tiwanaku, se da una atomización y desarrollo que se llaman los señoríos, que es una etapa intermedia entre los Tiwanaku y los Inca. Estos desarrollos regionales eran organizaciones colectivas con autoridades territoriales. No eran como tal Estado, pero sí tenían elementos estatales como autoridades gubernamentales, instituciones sociales y rituales. En cuanto a la cultura material dejada por estos señoríos, encontramos las chulpas, que son torres funerarias con el cual rendían culto a sus antepasados. También existieron otros grupos dispersos como los moyos moyos, los urus, los casavintos, que eran como el imperio inca. Bueno, me quedó faltando la invasión de los Inca y obviamente la invasión española. Pero eso se los contaré en otro video porque se me acabó el tiempo. Espero que les haya gustado mucho este material, les haya despertado interés, que se investiguen un poco más. Y bueno, los dejo para la próxima oportunidad. Mi nombre es Noel Vaca y esto es Historia del Arte Latinoamericano.